hoy celebró todo lo que recibí en la semana. Y ese es debe de ser nuestro punto de partida para lo que venimos y hacemos el día de hoy, como iglesia, como familia, y por eso es súper necesario y especial cuando nos reunimos. Aquí es como la culminación de todo lo que tú y yo podemos recibir en la semana. Y bueno, hablando de eso, quiero que leamos rápidamente Mateo 25. Mateo 25, 35. Del 35 al 40. Y dice: porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? O sediento y te dimos de beber. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? O desnudo y te cubrimos. ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto les digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y hace unos días, bueno, más bien ya tiene un rato, pero se ha quedado tanto en mi corazón que vi un video de un chavo que entra a un restaurante y dice a la dueña del restaurante, le dice: oye, tengo mucha hambre, ¿me podrías dar de comer? Y esta persona se veía una persona como que, pues dura, o sea, no se veía como una dulce viejecilla que te acercas. Se veía como una persona medio ruda. Y entonces ella le dice: ok, está bien, siéntate. Y entonces pues él como que le empieza a preguntar así como de: no, pero te quiero pagar, o sea, por lo que me des. Y él le dice: no, no te preocupes, ¿no? Y entonces ella se va a preparar y cuando regresa, él le dice: oye, quiero preguntarte, ¿por qué me ayudaste? Y esta frase espero que se quede como en tu corazón como se quedó con el mío. Y ella le responde: porque tú eres Jesús. Y para mí esa frase fue súper impactante porque ella le dice y le refiere a este versículo. Le dice: porque tú eres Jesús, por eso te ayudé. Y al final pues él es como un experimento de estos sociales que hacen y le dan dinero como a las personas. Y ella le dice que no había vendido nada. Lo único que había vendido como en un mes eran $200 en un restaurante, imagínate. Entonces, en esta mañana quiero dejar en tu corazón que todas las personas que están al lado de ti, que están atrás de ti, que están delante de ti, son como Jesús. Y nuestra respuesta y nuestro comportamiento ante esas personas debe de ser como trataríamos a Jesús. ¿Por qué? Porque Él lo dice, aquí está escrito, que si nosotros tenemos nuestro corazón abierto, compasivo a actuar, tenemos que hacerlo pensando en que ellos son Jesús. Y que Dios te ha dado a ti y a mí la potestad para tratar a los demás como Jesús trataba a los que le rodeaban. Yo supongo que como Jesús vivía no era fácil para nosotros. Él porque era Dios, pero Él tenía el Espíritu Santo. Y en el momento en el que se fue, Él dijo: les voy a dejar algo mejor que yo mismo. Mejor que yo esté aquí y que me vean a mí, les voy a dejar el poder de que hagan como yo hice. Entonces en nuestra vida, como nosotros actuamos, como nosotros respondemos a las personas, a veces no se parece como le responderíamos a Jesús. Y a lo mejor es a veces complicado porque las personas nos pueden llegar a sorprender o nos pueden llegar como a decepcionar, nos pueden llegar a tratar de una manera que no nos da ganas de tratarlos como Jesús, ¿verdad? A mí me ha pasado en algunas ocasiones que y yo no soy enojona,
Si me ven que parezco no enojona, es verdad. Pero yo no soy enojona. Pero ha habido ocasiones en que la gente sí me hace enojar bastante. Y en una de esas ocasiones no me dejaban entrar, no me dejaban entrar a un lugar. A pesar de que mi prima estaba sirviendo y ella iba a decir algo en el escenario, a mí me dijeron: no, te tienes que dar la vuelta para volver a entrar a la iglesia. Te tienes que salir, te das la vuelta, te formas para volverte a meter. Y yo ya estaba, mira, así, por un clavo de Cristo que me detuvo. Y yo simplemente pensé, si yo fuera una persona que no conoce a Dios, que no sabe lo que sabe, ¿cómo me hubiera sentido al respecto de que algo así hubiera sucedido? Y te lo digo, iglesia, porque nosotros debemos de ser personas que honran a la gente que llega a este lugar. Debemos de ser personas que somos un reflejo de Jesús, no solo porque estamos en esta iglesia, sino porque salimos de esta iglesia y eso es lo que nos ha sido instruido. Ser como Jesús, tratar como Jesús, hacer lo que Jesús haría. Ser personas que tienen su ojo abierto, su corazón abierto a la gente que está a nuestro alrededor. Porque esa es la verdadera razón, el verdadero motivo por el que Jesús le interesaba tener discípulos en esta tierra. Él pudo haber hecho que las rocas hablaran. Él pudo haber hecho que los árboles cantaran melodías, a pesar de que ya lo hacen. Pero Él pudo haber hecho que los árboles dijeran cosas y que el mundo se maravillara. Pero Él decidió usarte a ti y a mí. Y a veces ese privilegio que tenemos de ser las mejores personas que podemos ser, lo dejamos a un lado. Y no somos ese reflejo, porque eso es algo que nos ponemos a veces. Pero esa debe de ser nuestra naturaleza y nuestro primer instinto. Nuestro primer instinto a cómo reaccionamos cuando alguien nos pide ayuda. Y aun cuando alguien ni siquiera nos está pidiendo. Así que en esta mañana yo quiero retarte para que salgamos de este lugar con el pensamiento de que todas las personas que están en mi vida, que me rodean, aún las que me hacen enojar y aún las que no me caen bien, son Jesús. Y que en esta parte de la Biblia, si tú la lees, viene como había personas que le decían Señor y Él decía: yo no te conozco. Yo no te conozco a pesar de que tú me conoces a mí. Y a veces, Dios, ¿tú nos conocerás? ¿O solo será como de que decimos nosotros que te conocemos, pero no nos arriesgamos a ir más allá para que tú nos conozcas, para que tú nos reconozcas? Para que mi relación no solo se trate de lo que me puedes dar y de las bendiciones que me puedes dar, sino se trata de que a mí, mi vida, quiero dedicarla a ser como tú. Así que en esta mañana tomemos como un reto en nuestras vidas vivir con esa mentalidad y prepararnos para el gran culto de la semana. Que no se acabe en el domingo cuando apagamos las luces y deja de sonar la música y ya no hay ambiente, sino que se trata de cómo yo vivo mañana y vivo el martes y vivo el miércoles. Y si tú conoces a una persona que admiras por cómo lo hace y cómo lo logra todas las semanas parecerse a Jesús, acércate a esa persona. Acércate a esa persona y pégatele y dile: enséñame. Porque solo así tú y yo vamos a entender cómo se hace en el mundo. Si admiras a alguien, díselo, acércate y aprende de esa persona. Porque esa es nuestra mejor decisión. Vivir lunes y martes y miércoles
como Jesús lo haría, tratando a los demás como Jesús. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Para que sigamos adorando y hacer una oración rápida. Señor, gracias porque tú hoy nos abres nuestros ojos, abres nuestra mente, abres nuestros brazos, para que fluya de nosotros la compasión, la generosidad. Porque tú hoy, Señor, nos estás llevando a otro nivel. Un nivel más allá de no solo ver por mí y ver por mis problemas y ver por mis situaciones. Gracias, Padre, porque tú me estás llevando a cada día, en cada momento, sentir y respirar como tú lo harías, Jesús. Te pido, Señor, que hoy se quede en nuestros corazones grabada esa verdad de que si lo hacemos a un hermano pequeño, como si te lo hiciéramos a ti, Señor. Danos esa capacidad que solo viene del cielo, de ser pacientes, de ser compasivos, de entender y de ser personas que reflejan tu carácter en la tierra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús. Te amamos, te adoramos en este lugar. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llenas este lugar, derramando tu amor. Tu amor me envuelve. He venido por
La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu poder. Nuestro espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu
Espíritu está aquí. Es evidente tu poder. Tu Espíritu está ¿Cuántos pueden creerlo esta mañana? Por ti todo es posible, todo es posible. Sin mi fuerza eres tú, nada es imposible. Por ti los ojos se abren, fortalezas se rompen, viviendo por fe. Nada es imposible. Hoy lo creemos. Vamos a aclarar eso. No vivo por lo que puedo ver. No voy a vivir por lo que siento. ¿Por qué? Vamos a decirlo. En mi ser sé que tú estás allí. Y yo sé que todo es posible en ti. Vamos juntos que por ti todo es posible. Todo es posible. Si mi fuerza eres tú. Nada es imposible. Por mí los ojos se abren, fortalezas se rompen, viviendo por fe. Nada es imposible. Hoy lo creemos, lo declaramos. Vamos a declarar esto a tu vida. No vivimos, ¿qué? No vivo por lo que puedo ver. No voy a vivir por lo que siento. En mi ser sé que tú estás aquí. Y sé que todo es posible en ti. Por ti todo es posible. Todo es posible. Vamos a declararlo. Si mi fuerza eres tú, nada es imposible. Por ti los ojos se abren. Y en este momento que fortalezas se rompen, viviendo por fe. Nada es imposible. Vamos, ¿quién le cree a Dios? Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Por ti todo es posible.
día aquí en tu casa, aquí en tu iglesia. Señor, te alabamos, te adoramos, te exaltamos a ti porque eres maravilloso, Señor, eres maravilloso. Así es, bendito Padre, te damos muchas gracias por este tiempo disfrutando aquí en tu presencia. Sabemos que los cielos están abiertos y que tú nos abrazas ahora para consolar nuestro corazón, fortalecer nuestra fe. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Muchas gracias por darnos a tu Hijo Jesucristo para que tengamos vida eterna. Gracias por hacernos tus hijos amados y herederos. Muchas gracias, Padre, muchas gracias. Tomamos este momento para sumergirnos. Únete conmigo, así como las personas que nos siguen ahora en línea. Únete conmigo, ora conmigo y toma este momento de intimidad. Así es, Padre, en el nombre de Jesús. Quiero invitar a Vivi si me acompaña y pasa por acá. Sí, Padre, en el nombre de Jesús. Nos sumergimos en tu presencia para ser llenos de tu Espíritu Santo. Pídele al Señor que te llene de su presencia, de su amor, de su poder. Llénanos de ti, Señor. Llénanos en este momento. Ora en el Espíritu ahí en tu lugar, en privado. Ora en el Espíritu. Fluye, fluye. En el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Así es, Señor, tomamos autoridad para deshacer toda obra de tinieblas. Estamos ahora rompiendo toda opresión en tu vida, declarando libertad para ti, iglesia, en el nombre de Jesús. Llénanos más, más, llénanos, Señor. Más de ti, maravilloso Señor. Te adoramos, Padre, te adoramos. Te adoramos, maravilloso Señor. Le pedí a Vivi que pasara para que nos dé un sentir, una palabra que ella recibía al llegar aquí el día de hoy. Así que recibe ahí, amén. El Espíritu Santo está fluyendo aquí ahora con nosotros. Solo siento decir que este lugar está en fuego. Mateo 11:12 o 12:11, luego me recuerda, no me traje el celular. Dice: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y Dios me decía: es tiempo de que todos nos quedemos en ese lugar, en el espíritu que nos corresponde. Yo nos veía a todos adorar y alabar esta mañana, y yo veía cómo todos quemábamos en ese altar, y ese fuego que dice Levítico no se consume, no se consume. Y nosotros somos los que estamos en ese altar de adoración. Nuestro corazón está en ese altar de adoración. Y traeremos a muchos a esta casa, traeremos a muchos a esta casa, a muchos que están siendo quemados, pero por otras llamas que son llamas de muerte. Y decía Dios que tomemos esa palabra de Mateo y que no regreses a ese lugar, porque hay un lugar en el espíritu que te corresponde. Y yo veía esta iglesia, pastores, la veía muy diferente en el espíritu. Esta mañana la iglesia se siente muy diferente, con una libertad muy distinta, con un espíritu de libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y Dios te dice: permanece en el lugar al que has sido llamado, permanece en el lugar de libertad, permanece en mi lugar de salvación, de restauración, y no mires atrás, no mires atrás. Quien te perseguía ya fue derrotado, los que te perseguían fueron derrotados. Tu espíritu está aquí, Señor. Y también me decía algo que dijo Charis, que afuera recibimos ataques, pero en este lugar siempre debe haber honra. Nunca se nos olvide decir lo lindo que vemos de unos de otros. Nunca se te olvide levantar a tu amiga, a tu hermano, a tu familia de la iglesia Eleva. No hablo de otra iglesia, hablo de la iglesia Eleva,
que nos levantemos unos a otros, que nos fortalezcamos unos a otros y que digamos todo lo hermoso que vemos. A lo mejor no lo saben, y si ya lo saben, volvamos a decírselos. Gracias por tu Espíritu Santo aquí, Jesús. Así es, gracias Padre, wow. Estamos orando por cada uno de ustedes, por la iglesia. En estas semanas hemos estado orando por ustedes, bendiciéndoles. Y bien, quiero pedirle a Vivi que ella dé algunas indicaciones, porque estamos anunciando el día de hoy una nueva temporada para activar un equipo va a estar saliendo a las calles con los vecinos, a lugares públicos, y van a ayudarnos a coordinar. Es un llamado para toda la iglesia, porque a través de ti, iglesia, a través de ti, familia, el Señor quiere manifestarse de una manera poderosa, y queremos, sentimos esta indicación del Espíritu Santo. Vivi tiempo atrás ha servido al Señor en este llamado. Dios la ha usado para activar a la iglesia, formar equipos con la iglesia, donde se sale a compartir con otros. Se trata de compartir con otros del amor de Dios, pero especialmente estamos expectantes por la manera en que Dios te va a mostrar, iglesia, una palabra para alguien que aún tú no le conozcas, aún sea un extraño. Y que Dios te va a poner una palabra, te va a dar un sentir para alguien en particular, y queremos que tú te actives, queremos que tú comiences a fluir de esta manera. Así que estamos anunciando hoy el inicio de esta temporada para el próximo sábado 7 de octubre a las 9:30 de la mañana. La cita es aquí. Y quiero pedirles que se acerquen con Vivi al final del servicio para confirmar su asistencia, porque esta es una invitación para todos, ¿de acuerdo? Ella nos va a dar detalles y algunas indicaciones. Los valientes guerreros hay aquí listos para salir a las calles. Vámonos a las calles, vámonos. Hoy vi a un señor casi semidesnudo cuando veníamos para acá, entre basura, entre muchas bolsas de basura. Y yo no sé si a ti te ha pasado que ves a la gente que deambula cuando no tiene propósito en las calles como él, y te pega en el corazón como ¿cuál es su propósito? ¿Por qué está así? ¿Cómo llegó a ese lugar? ¿Cómo llegó a ese lugar? ¿No? Sin ropa y aparte fuera de sí. Pero hay mucha gente que cree que está haciendo todo lo que debe estar haciendo, pero está con un hueco en el corazón, y por eso Jera, rápido baby, tú les vas a invitar. Porque Jera siempre quiso que lo invitaran a una iglesia y ningún cristiano lo invitaba. Sí, nunca me invitaron hasta que me invitaron, pero pasaron años y me invitaba yo, pero me dejaban plantado. Y yo siento también muy bien eso, pero también yo estaba poniendo en mi corazón que no solamente a la gente que se ve muy necesitada, porque hay gente que no se ve necesitada. Y normalmente es la que está en el trabajo, con la que convivimos, la que es tu jefe, que gana más lana, que tiene mejor casa, que trae carros, pero también hay necesidad. O sea, que podamos ver esos ojos donde la necesidad está más oculta, pero a lo mejor es mayor, ¿no? Porque hablaba la palabra que decía Charis, tu hermano menor, pero no, tu hermano menor no quiere decir débil, frágil o tirado en el suelo. A veces es menor en esa estatura espiritual, ¿no? Que podamos abrir esos ojos y poder alcanzar a toda aquella persona que tenga necesidad del Espíritu Santo. Entonces, nada más en detalles, es el 7 de octubre. Yo sé que a lo mejor ahorita tú estás diciendo no es para mí, alguien está diciendo no es para mí o yo no puedo. Entonces piénsalo muy bien, porque entonces sí es para ti, es para todos. Esta invitación no es para un grupo de 5, es para toda la iglesia. Realmente tenemos mucho tiempo para planear, es hasta el 7 de octubre. A las 9 de la mañana nos vamos a ver aquí, porque el objetivo no es vernos donde vamos a estar llevando la palabra, sino es orar juntos primero, para prepararnos para recibir de Dios, irnos al lugar juntos, compartir de Dios y luego otra vez reunirnos como equipo para compartir los testimonios de lo que vivimos.
Dijera, excelente. Ellos estuvieron en Avanza el martes por la noche compartiendo experiencias que han tenido. Les voy a pedir que compartan esas experiencias de cómo sin conocer a las personas sintieron acercarse para darles una palabra de parte de Dios. Ellos sintieron que Dios quería hablar a sus vidas y quiero que lo escuchen porque está impresionante. De hecho, también tenemos disponible la sesión online a través de nuestro chat. Si no lo has visto, te recomiendo que lo cheques, pero también les voy a pedir a ellos que lo comenten aquí con nosotros, porque te inspira a oír cómo el amor de Dios nos mueve, cómo el amor de Dios nos hace dar un paso adelante. Vamos a ponernos de pie, les invito, y vamos a orar por esta apertura próxima. Más bien le vamos a llamar uno a uno, porque la idea es acercarnos uno a uno en lo personal, uno a uno, ¿de acuerdo? Únete conmigo, ora conmigo. Bendito Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, sabemos cuánto nos amas y cuánto amas aún a aquellos que no te conocen, y que tú eres quien nos está llamando en este tiempo a acercarnos a toda clase de personas de cualquier condición social, porque como bien se ha mencionado, aún hay personas que aparentemente parecería que no tienen necesidad, y muchas veces la necesidad es tan urgente donde menos lo imaginamos. Así que bendecimos a las personas que nos están esperando, bendecimos a las personas que tú estás preparando para este encuentro maravilloso, porque estas personas tendrán un encuentro contigo, Señor, al conocernos a nosotros. Así que hoy estamos declarando sobre tu iglesia, sobre esta casa, una unción fresca, poderosa de tu Espíritu Santo, Señor, viniendo con poder, Espíritu Santo, activando los dones. Aún antes de esa fecha, el Señor te estará moviendo a ti con las personas que te conocen. Vas a sentir la necesidad de hablarles del amor de Dios. Vas a escuchar algo que te va a hacer moverte hacia ellos, porque hacia esa persona, porque el amor de Dios va a estarte conduciendo, va a estarte guiando. Y aún me muestra que aún antes de esa fecha hay una activación ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y en este comienzo de semana estamos expectantes, Señor, de la manera en que tú te vas a manifestar a través de nosotros. Desato sobre cada persona que está aquí, y aún los que no pudieron llegar el día de hoy, tu poder sobrenatural para que a través de nosotros ocurran sanidades, milagros. Aún personas que parecen saludables, tú nos mostrarás, Señor, que quieres sanarles, quieres manifestarte de una manera poderosa en sus vidas. Gracias por tu iglesia. Gracias, bendecimos a Vivi y a Jera para que tú les des sabiduría y tú los guíes, Padre, liderando este equipo poderoso que se forma aquí con toda tu iglesia. Gracias, Señor, gracias. Clamamos por tu misericordia sobre nuestra ciudad, sobre nuestros vecinos, sobre las personas que nos relacionamos cada día, personas que nos conocen. Sí, aún los extraños que nos pueden ver en algún momento, les bendecimos, declaramos que tu amor se derrama en sus vidas y en sus corazones, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Está hecho, amén. Dale fuerte el aplauso al Señor y saluda a alguien que tengas ahí cerca, dale un abrazo. Qué gusto me da verles el día de hoy, recibir aquí a Mane y a Chuy. Qué gusto verte, Chuy, qué gusto. Tony con su familia que no había venido. Nos acompaña también Edgar y Cela. Están aquí el día de hoy con nosotros, recién llegados de Cuernavaca, recién llegado Edgar. Gracias a Dios. Muy bien, pues bienvenidos. Quiero comenzar con una pareja de recién casados que pues iban ya de viaje para su luna de miel, y el novio pues tomó por una montaña de bajada a una velocidad impresionante, y la novia pues se enojó muchísimo con él, estaba asustadísima y le dijo: mi amor, corre menos, cada vez que tomas una curva tengo que cerrar los ojos de puro miedo. Y él le dice: ¿tú también?
Algo así me pasó, no lo van a creer, cuando aprendí a manejar por primera vez, que mi pastor me pidió que manejara yo entrando a Ciudad de México por Puebla, y pues yo ni conocía la carretera, y recuerdo que justo cuando me soltó el auto, a los 10 minutos entramos en esas curvas así impresionantes que hay de bajada ahí por la México-Puebla. Muy bien, familia, desbloqueando nuestra fe para reinar con el poder creativo. Desbloqueando nuestra fe para reinar con el poder creativo. Vamos el día de hoy a orar para desbloquear nuestro potencial, para que a través de nosotros se manifieste la respuesta poderosa que Dios tiene para nuestra vida, y a través de nosotros tiene respuesta para otros que te conocen y aún no conocen el amor de Dios. ¿Cuántos tienen ahí su petición, su formato? Levanten su mano ahí. Quiero pedirte que anotes una petición o más. Anota ahí tus peticiones. Es un ejercicio que hace tiempo yo les invité a hacer, porque quiero, cuando iniciamos y estamos en la presencia y venimos a oír la palabra, tengamos muy definido lo que necesitamos de parte de Dios, porque la fe dice que es la seguridad de las cosas que se esperan, la certeza de las cosas que no se ven. Entonces, si nosotros deseamos recibir una respuesta poderosa de Dios cuando venimos el día de hoy a esta gran celebración, a disfrutar, a deleitarnos en su presencia, tenemos que ser muy específicos de lo que necesitamos. Así que quiero pedirte que tomes un momento y escribas tu petición. ¿Estás listo? Tómate un momento. ¿Sí tienen formato? ¿Les entregaron o no alcanzamos? ¿No alcanzaron para todos, Kairi? ¿No? ¿O solo para algunas personas? Usa tu teléfono de notas o ahí el WhatsApp y ahí anota tus peticiones. Amén. Identifica en este momento qué necesitas tú de parte de Dios. Y te voy a dar un momento porque quiero que tú aclares en tu mente, en tus pensamientos, y tú tengas deliberadamente hoy un propósito al venir a la presencia del Señor y al oír su poderosa palabra. Bien, ahora levanta tu mano conmigo. Sí, en el nombre de Jesús, Señor, tú nos has dicho que por nada estemos angustiados ni preocupados, que toda necesidad sea presentada delante de ti, que cada petición sea presentada delante de ti, Señor, con acción de gracias. Tu palabra dice que cuando ahora pedimos en tu nombre, nuestro gozo será cumplido, porque el que pide recibe, el que busca halla, al que toca se le abrirá. Así que en el nombre de Jesús, levanta ahora tu petición ahí en lo personal, en lo privado. Toma este momento orando a Dios, habla con el Señor. Levanta tu petición en estos momentos o tus peticiones. Sí, en el nombre de Jesús. Yo me uno contigo para levantar cada petición ahora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sí, sean conocidas nuestras peticiones. Muchas gracias. Señor, aún dices que antes que te pidamos algo, tú ya sabes. Tú ya lo sabes. No lo sabes al momento que te lo pedimos, ya lo sabes, aún desde antes, pero tú nos indicas que te lo pidamos. Aunque tú lo sabes, te lo pedimos para poder recibir y tomar lo que nos pertenece. Gracias, bendito Padre, maravilloso Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sí, Señor, sí, Padre. En el nombre maravilloso, en el nombre poderoso. Gracias. Recibe ahora, recibe, entra en el descanso de la fe. Amén, amén. Dale nuevamente un fuerte aplauso al Señor, recibiendo con acción de gracias. Amén. Desbloqueando nuestra fe para reinar con el poder creativo.
Eh, quiero llevarles a identificar el poderoso efecto terapéutico que produce la presencia de Dios en nuestra vida y su poderosa palabra. El maravilloso efecto terapéutico que sana nuestro corazón. Lo que hace este poder terapéutico que nos lleva el amor de Dios, produce en nosotros unidad emocional y sana nuestro corazón, produce una nueva perspectiva, hace que nosotros podamos ver la vida y la realidad en que estamos viviendo de una manera sobrenatural, por encima de lo normal, de lo natural. Este poder terapéutico abre nuestros ojos a esa nueva realidad creada por Cristo Jesús. Porque sabemos que con Cristo nos han sido dadas todas las cosas. Que Jesús, al morir en esa cruz, quitó la barrera que nos separaba de Dios. Nos reconcilió y nos unió al amor del Padre. De manera que ahora tenemos acceso como hijos amados y herederos. Ya no somos pecadores, éramos pecadores, pero ahora el Señor va a vivir en una nueva identidad. Esta es la nueva realidad que ha sido creada y que nos ha sido dada por gracia. No es por nuestras obras, no es por lo que hacemos o por lo que creemos que no hacemos, sino es por lo que Cristo ya hizo a nuestro favor. Que este poder terapéutico que nos hace vivir en una nueva perspectiva, que abre nuestros ojos, restaura paternidad de Dios en nuestro corazón. Sana nuestra experiencia de vida, nuestra paternidad terrenal, trae esa sanidad, produciendo en nosotros una identidad que nos hace vivir más alto en la majestad y en la grandeza de Dios, y más profundo en el corazón de Dios, en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Así que, de tal manera que podamos disfrutar de todo lo que se nos ha dado como sus hijos amados y herederos de Dios. La Escritura nos dice ahí en Marcos capítulo 11, identificando una de las causas por las cuales se bloquea nuestra fe. Y nosotros necesitamos desbloquear nuestra fe. Ahí en Marcos capítulo 11, verso 22. Respondiendo Jesús les dijo: tengan la fe de Dios. Porque de cierto les digo que cualquiera que le diga a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón. No dudare, di conmigo, no dudare. Di conmigo, no dudes. Dile al que está a tu lado: no dudes. Esa es la condición. Y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto, les digo que todo lo que pidan orando, crean que ya lo han recibido, y entonces vendrá. Y cuando estén orando, perdonen. Si tienen algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco nuestro Padre que está en los cielos perdonará a ustedes sus ofensas. Bien, vamos a orar. Bendito Padre y Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias, Señor, por tu poderosa palabra que tiene la habilidad de renovar nuestro entendimiento, de sanar nuestro corazón, de hacernos vivir, Señor, en tu grandeza, en tu majestad, disfrutando de todo lo que nos ha sido dado en Cristo. Te damos muchas gracias. El día de hoy venimos recibiendo tu poderosa palabra. Únete conmigo y di: Señor, yo recibo tu poderosa palabra, creyendo que yo soy quien tu palabra dice que soy, que tengo lo que tu palabra dice que tengo, y que puedo hacer lo que tu palabra dice que puedo hacer. En el nombre poderoso de Cristo Jesús está hecho. Amén. Nuevamente alaba al Señor, dale un fuerte aplauso en adoración, en alabanza.
quiero que veas conmigo nuevamente la historia del primer rey de Israel, el rey Saúl. Una historia fascinante. No todas las grandes historias de la Biblia describen lo que ocurrió en la vida de hombres y mujeres que fueron llamados por Dios para servirle y conocerle. Hay casos como el de Saúl, donde vemos muchos detalles y donde vemos una serie de sucesos a través de los cuales Dios nos está hablando de la manera en que Él nos llama a conocerle, transforma nuestra vida y nos capacita para cumplir su propósito, para vivir en lo que Él nos ha destinado, en su grandeza, en su majestad. En el caso del rey Saúl podemos verlo, es la historia del primer rey de Israel que perdió su corona. Y vamos a ver que la razón por la que él, teniendo una gran oportunidad de hacer algo grande para Dios, vivía bloqueado. En el caso de Saúl podemos ver cómo Dios ya hizo todo lo necesario para que nosotros disfrutemos de vida nueva y abundante. Pero cómo en la vida cristiana puede suceder que haya personas que sigan viviendo todavía en el pasado, que sigan viviendo en lo que eran y fueron antes, y que estén bloqueadas como Saúl lo estuvo, a pesar de todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Vamos a ver el caso de un rey que estaba bloqueado, que a través de él Dios iba a hacer grandes cosas, pero él estaba bloqueado debido a su condición emocional. Dios nos está llamando a hacernos responsables para reinar en la vida de nuestra condición emocional y espiritual. Y Saúl no tuvo la capacidad de poder responder a lo que Dios le estaba llamando a hacer. Así que vemos algo interesante ahí en la historia de Saúl. Y esto nos habla, como dice Salmos 8, si tú ves Salmos 8, nos habla, comienza alabando a Dios en Salmos 8, y nos habla de esta forma poética del propósito de Dios para el hombre en la creación. Y le dice, comenzando a alabarle: Señor, qué grande es tu nombre en toda la tierra. Y está alabando a Dios por su grandeza cuando piensa en la creación del hombre. Y en el verso 5 dice, hablando del hombre, diciendo qué maravilloso eres, creaste al hombre. Verso 5, sin embargo, hiciste al hombre un poco menor que los ángeles. Y dice, y lo coronas de gloria y majestad. Así que de esta manera poética Dios nuevamente reafirma que en la creación el hombre fue creado por Dios en un increíble potencial para gobernar sobre todo, porque Dios nos hizo igual a Dios mismo, para que a través de nuestra boca Dios pudiera manifestarse y Dios pudiera usar el poder creativo que hay. Porque cuando Dios dijo sea la luz, en Génesis 1:2, pues dice que fue la luz. ¿Cómo hizo Dios la creación? Pues lo hizo a través de su palabra. Dice Hebreos capítulo 1 que el Señor lo hizo a través de la palabra de su poder. Y Él nos hizo igual a Él, y con ese potencial de gobernar en la vida y de reinar sobre el mundo a través de lo que nosotros oramos, a través de lo que nosotros decimos cuando oramos, y a través de lo que hablamos en medio de las circunstancias. ¿Cómo estamos hablando nosotros en medio de las circunstancias? Y podemos ver entonces que la palabra nos dice que como el hombre se separó de Dios, y al separarse de Dios quedó esclavo, el hombre quedó esclavo de su propia maldad, y por tanto con una incapacidad para poder gobernar bien en el mundo. Lo que más bien ocurrió es que al quedar esclavo de su propia maldad, el hombre ha venido destruyéndose a sí mismo. Por esa razón vino Jesús desde los cielos a morir en esa cruz.
Dios no estaba obligado a salvarnos. El hombre había recibido una oportunidad en la creación y el hombre falló. Utilizó la libertad que Dios le dio para escoger de una manera equivocada, escuchando a esa serpiente. Dice ahí en Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho. Tú necesitas conocer la historia desde el comienzo, la historia de Dios con la humanidad. Lee Génesis capítulo 3, verso 1, y dice: pero la serpiente le dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él, ni le tocarán, para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Observa cómo la serpiente cambió la perspectiva de la mujer. Dice que ya no veía ese fruto como antes. Por mucho tiempo había visto ese fruto como algo que no era bueno para ella. Dios les había dado una orden. La única orden era que no comieran de ese fruto de la ciencia del bien y del mal, que representa la decisión del hombre de confiar en sí mismo, su propio Dios. A diferencia del árbol de la vida, donde Dios les dijo que comieran de él, porque de esa manera vivirían. Ese árbol de la vida representaba una relación íntima con Dios, que alimentar al hombre le haría crecer en la relación y estar unido al amor de Dios como creador de todas las cosas. La serpiente cambió la perspectiva de la mujer. Le hizo ver el fruto de una manera distinta. Fue engañada. Lo único que el enemigo espiritual puede hacer es engañar. No te puede hacer daño, no te puede lastimar, pero sí te puede engañar. Y trabaja con los pensamientos, porque él no puede lastimar tu fe, pero cuando accede a tu mente y te engaña con pensamientos contrarios a la verdad de Dios, entonces cambia la perspectiva. Y tú puedes ver que la mujer, dice la palabra, que ahora veía el fruto de la ciencia del bien y del mal de otra manera. Lo vio que era bueno, después de todo se ve bueno. Vio que era agradable, tenía buen aspecto ese fruto, y vio que también era codiciable para alcanzar sabiduría. El engaño de la serpiente fue: coman de este fruto para que sean como Dios, porque Dios algo les está escondiendo. Y entonces el engaño consistió en que en realidad ellos ya eran igual a Dios. No era ignorando lo que Dios les había dicho, no era poniendo por encima de la voz de Dios que había hablado, la voz de la serpiente, como ellos serían como Dios, ya eran igual a Dios. Entonces observa cómo viene un cambio de perspectiva, y aquí viene la duda que siembra la serpiente y que siembran en la humanidad, y lo ha sembrado todo el tiempo, acusando a Dios y culpando a Dios por todo lo malo que sucede. Y quizás ese es tu mayor conflicto, aunque conoces al Señor desde hace mucho tiempo, probablemente en lo más profundo de tu corazón tú tienes una barrera, porque le has echado la culpa a Dios y lo estás acusando de lo que tú estás viviendo. Sin embargo, tú tienes que ver lo que nos dice Santiago capítulo 1, verso 17. ¿Recuerdan? En esta versión dice: queridos hermanos míos, no se engañen. Todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios, que creó los astros del cielo, las estrellas. Dios es siempre el mismo. En él no hay variación ni oscurecimiento.
Él, porque quiso, nos dio vida mediante el mensaje de la verdad para que seamos los primeros frutos de su creación. Así que nos está diciendo claramente, Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La serpiente es la que te ha hecho creer que Dios ha sido malo. Te ha hecho creer que por causa de Dios alguien en tu familia o en tu casa está en una condición que le está haciendo sufrir, que por culpa de Dios has pasado por tragedias, penurias y graves dificultades. Pero esto es contrario a la verdad. Esta es la voz de la serpiente que te está hablando, porque si te hace dudar, hará que tú te separes y dejes de disfrutar de una relación con Dios donde Él solamente te hace bien. Entonces la pregunta es, porque estamos hablando de reinar en la vida, ¿qué te está gobernando? ¿Por qué entonces, si esto es así, por qué entonces hay enfermedad y muerte en el mundo? Porque hay personas que desde que nacen con una serie de trastornos de salud, o hay personas que nacen con trastornos emocionales, o los problemas de salud mental están. Yo les había dicho que hace más de 10 años, yo les dije en aquel tiempo a la iglesia: en los años que vienen escucharemos cómo los problemas, los trastornos de salud mental serán los de mayor frecuencia, lo que más esté afectando a la humanidad, y esto es lo que está pasando. Entonces, ¿por qué ocurre esto? La pregunta es, ¿entonces Dios no es causante de esto? Entonces la respuesta es: Dios no ha causado eso. Aun si personas nacieron, desde que nacieron con un trastorno, esto no viene por causa de Dios, ni lo permitió, ni es porque Dios quiso eso para esa persona, a diferencia de otros. Es muy simple de entender. Cuando el hombre se separó de Dios, su cuerpo se volvió mortal. El hombre quedó desconectado del árbol de la vida, por eso fue sacado del huerto. Dios no quería que se preservara al hombre en esta condición de maldad, donde además su cuerpo estaba arruinado y moriría, enfermaría y moriría. Estamos viendo ya, a pesar del avance de la tecnología y de la ciencia y de la medicina, cómo la humanidad entra en un tiempo, en una etapa de tanta corrupción, de tanta ruina de su condición humana. Nunca se había sabido de tantos trastornos de toda clase en la vida humana como ahora. Eso es porque el hombre se ha marchitado desde que se separó. Si tú ves la cronología de los que vivieron al principio, te sorprenderás que la gente vivía 500 años, 700 años. En la Edad Media la gente vivía 30 años. Con el avance de la medicina se comenzó a revertir en el siglo XIX y XX y ahora, y la esperanza de vida ha aumentado, pero en realidad esto nos habla de que el cuerpo se ha marchitado y de que toda clase de trastornos aparecerán solamente por ser humanos, solamente por estar en esta condición humana. Por eso Jesús vendrá a reinar en la tierra y llevará a su iglesia para ser transformados. Nuestros cuerpos mortales serán transformados. Los que hemos nacido de nuevo y conocemos al Señor, sabemos que esta es la esperanza que viene. No estaremos en este cuerpo mortal siempre. Recibiremos, dice la Biblia en Corintios 15, un cuerpo glorioso, un cuerpo inmortal. El cuerpo necesita también ser transformado y lo será para vivir con el Señor por toda la eternidad. Es tan sencillo de responder: porque hay pobreza en el mundo. Nosotros hemos sido libres de la maldición de pobreza, porque por causa del hombre la tierra quedó separada del bien de Dios, y la tierra quedó por tanto arruinada y en pobreza. Por eso en Cristo Jesús ahora dice que somos una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, esas cosas viejas pasaron, y ahora todas son hechas nuevas por medio de Cristo Jesús. Esta es una nueva realidad para nosotros que hay que vivir y hay que disfrutar. La serpiente
siempre buscará la oportunidad de hacerte dudar. Y es el día que hoy sanes paternidad en tu corazón y quites esa barrera que por alguna u otra causa tú has puesto con Dios de tal manera que has bloqueado. Por eso conocer a Dios a través de la palabra, ser discipulado en la vida cristiana te hará salir de creencias tan superficiales y equivocadas, porque muchas personas fueron mal enseñadas y necesitan entender la gracia de Dios, porque esta es la gracia de Dios por medio de Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Han sido hechas nuevas todas las cosas. Por medio de Cristo Jesús han sido hechas nuevas todas las cosas. Así que en primer libro de Samuel, capítulo 10, regresando ahí, dice ahí cómo él recibió 3 señales para que él pudiera ser confirmado en este llamado de Dios para ser el primer rey y gobernar sobre Israel. Es la manera en que Dios trabaja. Observa cómo Dios trabaja. A través de paternidad. Fue a través del profeta Samuel que él recibió indicaciones, 3 señales que al cumplirse a él le darían la seguridad de que Dios le había llamado a ser rey. Le estaba dando seguridad a Dios a él para poder reinar. Es decir, le estaba dando identidad de esta manera. Porque de acuerdo a quien tú eres, determinará hasta dónde llegarás en la vida. De acuerdo a quien tú eres, ese será el destino al cual tú llegarás. Pero quien tú eres está determinado por quien tú crees que tú eres. Necesitamos en Cristo Jesús ahora, por tanto, renovar nuestro entendimiento, hacer nueva nuestra manera de entender la vida y de entender una relación personal con Dios para, de acuerdo a esta nueva identidad, reinar en la vida. Dice la palabra que le dijo lo siguiente el profeta o este padre espiritual, su pastor le dijo esto a Saúl. Le dijo, luego de allí le dijo, verso 2, hoy le dijo, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín en Selsa, a las cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por ustedes diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? En esta primera señal vemos una sanidad de paternidad. Dios está trayendo sanidad al corazón de Saúl, porque le está hablando que encontraría en el sepulcro de Raquel un lugar muy importante para la identidad de la nación de Israel. Los fundadores de la nación, Raquel, la esposa de Jacob, había muerto dando a luz a su hijo Benjamín. Y esto nos habla de los momentos traumáticos que han marcado nuestra vida y que nos han hecho ser como somos. Como pudo haber sido el abandono de un papá, el divorcio de tus padres, el no haber sido deseado al nacer, el haber sido ignorado por tu papá, el no tener la atención de tu papá como Saúl. No tenía la atención de su papá y él buscó complacer a su papá para tener su atención. Así que aquí nos está hablando de la necesidad de sanar paternidad en su corazón y sanar paternidad terrenal. Entonces Dios nos ha llamado a vivir bajo una paternidad que en realidad para nosotros es ahora espiritual, porque la mayoría de las veces los padres terrenales no han cumplido su propósito de ser padres espirituales. Pero los padres terrenales tenemos nuestra primera responsabilidad de ser padres espirituales para nuestros hijos. Pero además de ello, el Señor ha puesto en su casa, en su iglesia, una paternidad espiritual para que a través de ella Dios pueda manifestarse en tu vida, llevarte a tu destino, que tú cumplas tu propósito, como es el caso de Saúl. Así que aquí vemos que esto era algo necesario para él. En el verso 7, después de que
le dijo estas 3 señales. En el verso 6 le dijo: entonces, una vez que estas 3 cosas se cumplan, una vez que en ese sepulcro te encuentres tú a esos 2 hombres, y una vez que te digan que ya no te preocupes por las asnas, porque ya las encontraron, y no te preocupes por tu papá tampoco, porque él está bien. Dios lo estaba llevando a una sanidad en su relación con su propio padre. Pero también le estaba hablando de 2 señales más. En la encina de Tabor se encontraría otros 3 hombres, y después le dio la indicación de ir al collado de Dios, como se le conocía, donde encontraría una compañía de profetas. Entonces aquí estamos viendo cómo Dios tiene una dirección para ti. Y cuando tú eres alguien que está viviendo en paternidad, puedes también estar bajo el cuidado y dirección de una paternidad espiritual. Yo he tenido la bendición de disfrutar de paternidad terrenal y paternidad espiritual. Y en mi vida he tenido como mentores y padres espirituales grandes hombres de Dios que me discipularon, me ministraron. Y si no fuera por ellos, yo no estaría aquí. La paternidad espiritual siempre te llevará al lugar donde Dios te ha llamado. Por eso es que no cualquiera te puede mentorear. Un hermano menor no te puede mentorear. Quizás alguien de tu familia no te pueda mentorear. O aunque tengas padres espirituales, mamá, papá espiritual, de todos modos necesitas ser mentoreado y necesitas vivir con paternidad espiritual. Entonces Dios le dijo el profeta: entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Observa cómo le dijo: entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti. Cuando tú obedezcas, cuando tú abras tu oído, cuando tú hagas lo que se te está diciendo, cuando tú seas obediente a las indicaciones, entonces lo que pasará es que no estás oyendo la voz de un pastor, no estarás oyendo la voz de un apóstol, estarás oyendo la voz misma de Dios a través de la voz del pastor. Y cuando eso suceda, el Espíritu vendrá con poder, confirmando que lo que te ha llamado a hacer en la vida es algo que Dios quiere para ti. Y vendrá con poder para capacitarte de una manera sobrenatural. Y le dijo: y profetizarás. Y es interesante porque profetizarás está hablando de que lo que le pasó a Saúl es que él comenzó a hablar con la boca de Dios. Él comenzó a poner en su boca lo que Dios estaba hablando. Y cuando oramos, hablamos lo que Dios está hablando, hacemos que se active y se desate el poder creativo y sobrenatural de la presencia y la palabra de Dios. Profetizarás quiere decir que su vida estaba siendo transformada al venir el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo vino porque él estaba obedeciendo y siguiendo las indicaciones de su pastor. Y profetizarás significa que él estaba hablando de una forma sobrenatural, que él no estaba bloqueado, no estaba limitado por las circunstancias, sino podía hablar ahora las circunstancias de una manera poderosa. Pero ¿qué creen? Saúl seguía bloqueado. Y la evidencia de que él seguía bloqueado después de todo lo que vivió está en el verso 13, cuando la gente empezó a decir: ¿cómo es posible que Saúl profetice? ¿Cómo puede estar Saúl entre los profetas? Ya sabes, la voz de la serpiente criticando y hablando a través de otros. Y aquí vemos a Saúl cómo comienza a abrir su oído a la opinión de la gente. Esto fue lo que causó su ruina. No supo honrar cuando Dios le hablaba a través de su pastor, ni supo honrar cuando Dios le hablaba a él, sino él cerraba su oído a lo que Dios le hablaba y abría su oído a lo que la gente decía, que no era la gente. Porque cuando lo invistieron como rey y fue ungido por Saúl, dice que unos perversos dijeron: ¿y este? ¿Quién es este?
y hablaron con menosprecio de Saúl, y en el original dice que eran unos perversos, y en el original de la King James dice que eran hijos de Belial. En otras palabras, la Biblia está diciendo que lo que la gente estaba hablando en contra de él provenía del enemigo espiritual, no de la misma gente. Y aquí vemos cómo dice el verso 13 que Saúl cesó de profetizar. ¿Por qué cesó de profetizar? Porque él estaba subordinando lo que había oído de Dios a lo que la gente decía. Él se estaba moviendo en el espíritu y por esas críticas cesó de profetizar. Eso nos habla que él era un hombre inseguro, que vivía con menosprecio y vivía con un complejo de inferioridad y de superioridad. La pregunta es, ¿qué vamos a decidir que nos gobierne? ¿Trastornos emocionales? ¿Vamos a permitir que nos gobierne el orgullo, la rebelión? Normalmente la rebelión es la consecuencia de heridas emocionales. Las personas que tienen problema para reconocer una autoridad en su vida, las personas que siempre están buscando evitar alinearse o estar bajo un orden, tienen problemas de rebelión. Pero el problema de rebelión es en realidad un problema emocional que tiene que ver con haber sido herido. Normalmente puede ser la reacción de alguien que tenga a un maltrato que recibió de un papá. Si un papá fue duro, si un papá fue cruel, fue injusto, eso puede hacer que una persona sea herida y actúe con rebelión. Entonces, el problema de Saúl es que vivía gobernado por un trastorno emocional. Y hoy en día necesitamos entender que aunque haya personas que tengan un diagnóstico de un profesional de un trastorno emocional, siempre tendremos nosotros, siempre todos tendremos la oportunidad de elegir y de escoger. Pensaba yo, Señor, aún las personas que sufren demencia, locura, esas personas en realidad son víctimas de una condición con la que nacieron o es una excepción. Y me venía que no, que aún hay personas que estando en demencia pueden tener momentos de lucidez. ¿Han oído de casos así? Que hay personas que de pronto tienen lucidez. Eso nos habla de que a pesar de que sea tan grave, porque la demencia, la locura, sería el trastorno más grave que podría sufrir una persona emocional y mentalmente. Y sin embargo, en la locura, las personas pueden tener momentos de lucidez, lo cual quiere decir que todavía pueden escoger cómo van a ser gobernados. Si van a ser gobernados por trastornos emocionales o por el shalom de Dios. Por eso el apóstol Pablo oraba todo el tiempo, que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Y tú podrías decir, Señor, ¿también podríamos agregar un auto nuevo? ¿Un nuevo empleo? ¿Que se aumenten mis ingresos en el negocio? ¿O nada más gracia y paz? Porque el Señor nos está diciendo que a través de la gracia y la paz vamos a tener acceso a todas esas cosas y mucho más. Cuando habla de la paz, habla de el bienestar total, bienestar en la mente, bienestar emocional, bienestar en el corazón, nuestro corazón. Así que sanar el corazón quebrantado es una condición o requisito indispensable para usar la fe. Para usar nuestra fe. Ya vimos en Marcos capítulo 11 que el Señor dijo, cualquiera le puede decir a este monte, quítate. Pero cuando tú ores, perdona si tienes algo contra alguien. Nos está diciendo que una causa que bloquea, una segunda causa que bloquea nuestra fe y el poder creativo en nuestra vida es tener el corazón endurecido. ¿Por qué no perdonar nos bloquea? Porque cuando nosotros nos rehusamos a perdonar, estamos abandonando la justicia de Dios. Observa,
Cuando nos negamos a perdonar, estamos abandonando la justicia de Dios. Número 1, la justicia de Dios ya hizo venganza de lo que nos hicieron. Cuando dice Romanos 12, 1, 2, cuando dice: no sean vencidos de lo malo, sino venzan con el bien el mal. Y luego nos dice: porque ascuas de fuego amontonarás sobre la cabeza de tu adversario. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y cuando leemos eso, pensamos que Dios le va a poner la mano encima al infeliz que nos causó daño, que va a ir por el infeliz que nos calumnió, que va a ir por el desgraciado, porque pues no tiene gracia, que nos hizo daño, que habló mal de nosotros, que conspiró en contra nuestra. Pero no es eso lo que está diciendo. Está hablando de la justicia de Dios. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Él no puede contradecirse. Él no puede hacerle mal a alguien si ha dicho que ama a todos. Entonces, ¿de qué está hablando? Lo que nos está diciendo es que cuando Él hizo venganza, está diciendo que lo que nos hicieron, comenzando por nuestro papá, luego nuestra mamá, o alguien de nuestra familia, o amigos cercanos, un novio, una novia, eso ya fue juzgado en la cruz del Calvario. Lo que te hicieron y te lastimó ya fue castigado y juzgado en la cruz del Calvario. Por esa razón es que Dios ha perdonado todos los pecados, porque Cristo tomó ese lugar y Él llevó sobre sí mismo el juicio de todos los pecados y maldades del mundo, de todos. Entonces, cuando nosotros perdonamos, estamos diciendo que eso que nos causó daño y nos hizo mal es llevado a la cruz. Es llevado a la cruz con Cristo, y ahí entonces se ejecuta la venganza del Señor. Mía es la venganza. Es decir, el Señor ya nos vengó por medio de Cristo de todo mal y de todo daño emocional y personal que hemos tenido en este mundo, comenzando por nuestra familia. Por eso el Señor dice: a los que le remita sus pecados, les serán remitidos; a los que se los retengas, les serán retenidos. ¿Qué está diciendo? Que si tú te niegas a perdonar, vas a retener el pecado de esa persona dentro de ti. Y ese daño que te hicieron estará ahí causándote daño, destruyendo tu identidad, haciéndote vivir en menosprecio y en toda clase de trastornos emocionales. Así que la respuesta de Dios al sufrimiento y la maldad que hay en este mundo es espiritual. De esta manera es como Dios nos rescata. Cuando nos negamos a perdonar, abandonamos la justicia de Dios. Estamos diciendo que la justicia de Dios no ha hecho lo justo con lo que me hicieron. Y al abandonar la justicia de Dios, yo abandono mi identidad, porque lo que me hace ser digno del amor de Dios y me hace ser justo delante de Dios es la justicia que hay en Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, sanar el corazón quebrantado es la condición o requisito indispensable para usar nuestra fe. ¿Recuerdas por qué dice Romanos 10 dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación? Y luego dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces el corazón habla. Si el corazón está herido y está lastimado, va a hablar amargura, pleito, rencilla, reproches. Si el corazón sigue herido, va a estar hablando gritería, maledicencia y toda malicia. Así que esta es la condición para que nuestra fe, que hace todo posible, abra nuestra boca para liberar el poder creativo. Un corazón saludable estará abriendo la boca para liberar el poder creativo.
Entonces tenemos que asegurarnos de dos cosas. Si lo que estamos hablando no tiene poder, lo que estamos pidiendo no tiene poder, porque tenemos herido el corazón, estamos endurecidos, fuera de la justicia de Dios, o porque la serpiente nos hace dudar. La pregunta es: ¿por qué estamos dudando? ¿Por qué no creemos que lo que decimos tiene poder? ¿Por qué no creemos que cuando hablamos algo que es de bendición y viene de parte de Dios no va a haber resultado? ¿Por qué dudamos? Cuando Jesús le habló a la higuera y le dijo: nunca nadie más fruto de ti, y al otro día estaba seca hasta las raíces. Me quedé pensando, a lo mejor los discípulos al salir del templo vieron a la higuera y la vieron que no se había secado, pero al otro día dijeron: mira, Señor, la higuera se secó hasta las raíces. O a lo mejor no se fijaron, pasaron por ahí y no vieron cómo estaba la higuera, y quizás la higuera ya estaba seca. Y hasta el otro día que regresaron dijeron: la higuera se secó. Lo que dijiste tiene poder. Lo que dijiste hace que el mal se detenga y se seque. Lo que dijiste puede hacer que el bien y la bondad de Dios desate su poder. Así que, en conclusión, podemos ver el caso de Ana en primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 18. Ana representa una iglesia estéril que no da fruto. Representa a creyentes que dicen que creen pero no creen. Representa a creyentes que dicen que perdonan pero no han perdonado. Creyentes que dicen que saben qué es perdonar y no saben qué es perdonar. Porque ella no podía tener hijos y su esposo le dijo: ¿cuál es el problema? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Y qué creen que le dijo ella? No le pudo decir: mi amor, claro que sí. No le pudo decir eso, porque para ella era un fracaso de mujer no haber tenido hijos. Y estaba llena de amargura. A pesar de que el esposo la prefería a ella, ella no podía ver eso. Su amargura, compararse con otra persona, le hacía sentirse menos. ¿Por qué ella sí y yo no? ¿Por qué hay unos que avanzan en la vida y otros, por más que estamos sirviendo a Dios? Léete Salmo 73, donde Asaf dice: y yo era una bestia que no entendía. Así dice. No entendía por qué él decía: ¿por qué a los malos les va bien y a los buenos les va mal? Y ahí Dios le dice la respuesta. Y Ana dice en el verso 18 que oró, fue a la presencia de Dios y le dijo: haya tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Observa lo que hace el poder terapéutico de la presencia de Dios. Ella estaba en la presencia de Dios, le abrió su corazón a Dios, le dijo lo enojada que estaba, lo frustrada que estaba, habló con toda la amargura que tenía. Pero dice la palabra que después que vino ahí el pastor y la animó en su corazón, dice la palabra: y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Su pastor pensó que estaba borracha porque ella hablaba y él no le entendía, pero la razón es porque en la presencia de Dios, Dios la había llenado del Espíritu Santo, de modo que parecía que lo que ella decía era el hablar de un borracho, pero estaba borracha del Espíritu Santo. La presencia de Dios había venido, la había llenado. ¿Qué pasa cuando el Señor nos llena a través del Espíritu Santo? ¿De qué nos llena? ¿De qué fue llena Ana? Que significa gracia, y vivía en la desgracia, bloqueada en su fe, conociendo al Dios de Israel, pero sin poder disfrutar porque ella estaba bloqueada. Pero cuando vino la presencia de Dios, sanó su corazón. Dios le hizo ver cuánto la amaba y que eso tenía respuesta. Por eso dice que se fue por su camino y comió y no estuvo más triste. Y aquí tú puedes ver cómo sale alguien de la depresión y de la amargura para ir por su camino,
comió, lo cual si que no comía ya, estaba deprimida y no estuvo más triste, se acabó. La pregunta es, ¿qué hizo Dios en ese momento para que ella cambiara totalmente su condición emocional? ¿Qué hizo Dios? ¿O qué ocurrió en las circunstancias? Pues ella se fue igual. No se fue embarazada. Se fue como estaba, aparentemente con las manos vacías, pero en realidad ya se había ido con la respuesta que Dios tenía para ella. Ya estaba contenta porque Dios le había contestado. Y aunque no estaba embarazada, ella sabía que muy pronto iba a quedar embarazada. Y dice la palabra, estoy en la conclusión: levantándose de mañana, adoraron al Señor y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. ¿Qué quiere decir? Mira, nada más llegando a su casa hicieron la tarea, bien aplicados. Llegando a su casa Ana, haciendo la tarea, ¿y qué creen? De inmediato quedó embarazada. La pregunta entonces es, ¿qué nos está gobernando ahora? Para que nosotros reinemos en la vida, ¿nos está gobernando la verdad de Dios y el amor de Dios? Si nosotros somos gobernados por el Shalom, por la verdad y el amor de Dios, reinaremos en vida. Reinaremos en vida. Amén. ¿Cómo dice entonces la palabra en conclusión? Dice ahí la palabra entonces: mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El que siembra para su carne, de su carne cosechará corrupción. Es nuestra decisión si sembramos en la carne, si queremos avanzar haciendo todo por medios propios, con nuestros propios recursos que nos harán estar separados de Dios, dejar de tomar lo que Dios ya nos dio. ¿O estaremos viviendo tomando lo que ya Dios nos dio, reclamando lo que nos pertenece, sembrando del Espíritu? Cosecharán vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos de hacer el bien. El Señor nos está llamando a sembrar en el Espíritu, a sembrar en el amor y la verdad de Dios. ¿De acuerdo? Vamos a ponernos de pie. 3 puntos para que te lleves para activarte en la semana. Número 1, ponte de pie, vamos a orar. Número 1, conclusión. Si alguien se enoja contigo, si tu esposo o tu esposa se enoja contigo, si tus hijos, tus papás se enojan contigo, si ves que se enojan, déjalos que se enojen contigo. Las personas que todo el tiempo quieren evitar que otro se enoje y que quieren agradar constantemente a otras personas de esa manera, están viviendo sin dignidad, debajo de su identidad, debajo del honor de Dios. Una persona que quiere ser tan complaciente, que quiere que nunca nadie se enoje, está hablando de que hay un trauma. Quizás tenías un papá perfeccionista que cuando tú cometías un error te gritaba o te maldecía. Y entonces aprendiste a seguir un patrón y fue el de evitar que la gente se enojara contigo. Y muchos se han vuelto complacientes de esa forma, que no se enoje. Y nosotros en nuestra cultura les decimos: no te enojes. ¿Pero por qué te enojas? Número 1, deja que la gente se enoje. Dilo conmigo. Número 1, deja que la gente se enoje. Deja que se enojen contigo. ¿Qué va a pasar cuando se enojen contigo? Número 1, ¿qué va a pasar cuando alguien se enoje contigo? Pues se va a enojar contigo. Pero ¿qué va a suceder también? Va a dejar de estar enojado contigo.
va a dejar de estar enojada contigo. Es decir, esa es una reacción normal. Dice Efesios, dice: airaos, pero no pequéis, ni se ponga el sol sobre vuestro enojo. Está diciendo, enojarse es normal. Jesús se enojó también. ¿Tú crees que cuando entró en el templo con un chicote y quitó las mesas les decía Dios te bendiga? Estaba enojadísimo. Entonces, número 1, permítele a otros enojarse contigo. Deja que se enoje, hombre, deja que se enoje. Déjalo que, dale su espacio, déjalo que se enoje. No intentes evitar que se enoje. Tú no podrás hacer nada para evitar que otros se enojen. Probablemente hagamos o digamos algo que hará que otros se enojen, pero es que esa no es nuestra responsabilidad. Las personas van a elegir si se enojan o no se enojan conmigo. Yo por eso cuando alguien se enoja conmigo le doy su espacio. Y lo que a veces piensan de mí es que yo me estoy haciendo, como decimos, el loco, que no le estoy dando importancia a algo. No, sí le estoy dando tanta importancia que estoy dejando que estés enojado conmigo. Y entiendo que estés enojado o enojada conmigo. Entonces no es que yo no esté dándole importancia, es que estoy diciendo, yo sé que estás enojada o enojado conmigo. Y tienes derecho a enojarte. O a lo mejor no tienes derecho, pero si tú te quieres enojar, enójate. Número 2, que tienes que entender acerca de esto, porque esta es la clave de cómo estamos viviendo nosotros. Y 2, es que cuando tú dejes de estar enojado, vas a perdonar. Y cuando perdones, vas a dejar de estar enojado. Estar enojado significa que estoy molesto por algo que alguien dijo o algo que alguien hizo. Entonces, cuando yo perdono, termina el dolor y la molestia. Si yo perdono entendiendo que eso ya fue juzgado y castigado en la cruz, no tengo ningún derecho a exigir venganza, porque la venganza ya vino sobre esa maldad. ¿De acuerdo? Entonces, número 2, si tú quieres dejar de estar enojado, tienes que perdonar. Necesitas perdonar. Y número 3, es tu decisión dejar de estar enojado y finalmente perdonar. Es tu decisión. Aunque alguien venga a pedirte perdón, de todas maneras todavía tendrás que tomar la decisión de perdonar a esa persona. No porque venga a pedirte perdón quiere decir que lo has perdonado. Todavía tienes que tomar la decisión de perdonar a esa persona. Esas 3 primeras cosas. Muy bien. ¿Tienes ahí tu petición contigo? Tómala por favor en este momento. Déjame orar por ti ahora. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre precioso de Jesús, tu palabra dice que si no perdonamos a alguien sus ofensas, tú tampoco nos perdonarás a nosotros nuestras ofensas. Tu palabra dice que cuando oremos, perdonemos si tenemos algo contra alguien. Así que en este momento, perdona. Y cuando ores hoy en la noche, perdona. Y mañana por la mañana cuando ores, perdona. Y si toda la semana vas a orar, cada vez que ores esta semana, perdona. Perdona en este momento. Aún por cualquier cosa que te molestó. Si te molestó, te hirió. Y tú necesitas perdonar. Somos responsables de nuestra condición emocional. Estar enojado no nos da derecho a juzgar a otros.
Estar enojado no nos da derecho a perder el control de lo que sentimos. Estar enojado es normal, pero después de habernos enojado, dice que no pequemos. Una vez que ya reaccionaste enojado, ahora toma responsabilidad y resuelve el conflicto que te hizo enojar. Resuélvelo tú. Si tienes que perdonar, perdona. Si simplemente tienes que voltear para otro lado porque no era algo tan importante, hazlo. Pero toma esa decisión, amén. Levanta tus manos conmigo, perdona. Y Señor, en este momento, perdona a tu hija, perdona a tu hijo, perdona a tu papá, perdona a tu mamá, perdona a tu maestro o a tu jefe, perdona a las personas que trabajan contigo, perdónale en el nombre de Jesús. La provisión sobrenatural del Señor para tu negocio, para tu profesión, en el área financiera. Hoy, en el nombre de Jesús, declaramos que somos libres de toda maldición de pobreza, porque en la cruz del Calvario, Señor, tú ya fuiste juzgado. Eres el postrer Adán. Ya fuiste juzgado en esa cruz y me has trasladado del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Gracias, Padre. Estamos desatando tu poder ahora sobre tu iglesia. Recíbelo en el nombre de Jesús. El poder sobrenatural ahora, en el nombre de Jesús.